Buenos días a todos, vamos a continuar con esta serie de videos que tienen que ver con la parte de conectar y trabajar específicamente C# con MySQL. En las entregas anteriores pues hicimos el video que tenía que ver con la conexión de C# y MySQL. El siguiente fue el de registro de usuarios y después trabajamos el de mostrar registros. Ahora vamos a hacer una modificación a estos y vamos a programar la parte de buscar un registro específicamente. Entonces vamos a venir y aquí en el diseño pues simplemente voy a copiar el botón y acá le vamos a colocar buscar registro. Vamos a hacer una búsqueda por número de carnet. De hecho, esas búsquedas las pueden modificar ustedes. Pueden hacer la búsqueda por carnet, o puede ser por nombre, o puede ser por apellido, o pueden ustedes combinar. Solo la condición es la que va a cambiar. Pueden trabajarla por nombre y apellido, o sea, usando la instrucción I. O pueden hacer una búsqueda usando un O, por ejemplo, por nombre o apellido. Si ustedes no se recordaron, se puede hacer, ¿verdad? En este momento vamos a programar una por número de carnet. Muy bien. Ahí ya tenemos la parte del diseño. Pues ahora lo que nos toca hacer prácticamente es venir y irnos a la clase funciones, y ahí vamos a programar el método. Aquí tenemos el de insertar datos, el de mostrar datos. Entonces ahora en la parte de aquí abajo vamos a crear el siguiente método, ¿verdad? Que es el que nos va a servir para la búsqueda. Muy bien. Entonces acá vamos a crear un método. Vamos a colocarle aquí método para hacer búsquedas. Entonces vamos a colocar public static, por ejemplo. Vamos a crear un objeto de tipo list, y lo que vamos a hacer es que vamos a usar la clase usuarios. Muy bien, ahí estamos. Vamos a colocarle un nombre, buscar, por ejemplo. Ese va a ser el nombre, y necesitamos un parámetro, y si ustedes recuerdan, el parámetro era el del número de carnet. Vamos a poner carnet ahí estamos. Muy bien, ahí ya tenemos definido nuestro método, que es el de buscar. Lo que vamos a hacer es que vamos a enviar una consulta que haga una búsqueda en la base de datos, y lo que nos retorne que lo agregue a la clase usuarios. Eso es lo que vamos a hacer. Si la búsqueda fueran diferentes elementos, entonces lo que va a hacer es que va a llenar la lista también con esos usuarios. Por eso es que lo coloqué como tipo list, porque no solo un usuario va a retornar, sino que pueden ser varios, pero también dependerá del tipo de búsqueda. Ahorita, como la búsqueda la vamos a hacer por número de carnet y estos deben ser distintos, pues definitivamente eso nos va a devolver un dato. Pero si ustedes hacen una búsqueda usando un nombre, por ejemplo, y hay varias personas con el mismo nombre, les va a devolver varios usuarios. Entonces vamos a colocar ahí list, por ejemplo, usuarios, ¿verdad? Entonces generamos la instancia en este caso el objeto list. Colocamos lista, va a ser igual a new list usuarios. Muy bien, entonces aquí en la parte de abajo colocamos el MySQL command. Recuérdense que el command es el que prepara el terreno para enviar la consulta a MySQL. Comando es igual a new MySQL command. Entonces acá vamos a colocar de nuevo un string format, un formato, ¿verdad? Recuérdense que no es la única forma esto del string format. Pueden trabajarlo de otras maneras. Pueden ustedes buscar y van a encontrar ahí diferentes formas en que se puede enviar la consulta a MySQL. Pueden declarar una variable tipo string, y aquí donde está el MySQL command solo colocan el string o la consulta. Se puede hacer también de esa manera. Entonces colocamos aquí un select asterisco. Esto significa que seleccione todos los campos from, este es de la tabla, por ejemplo, alumno. Y aquí va la condición where, donde, ¿verdad? Donde el número de carnet
con esto debo tener cuidado, debo colocar el nombre específico de ese campo en la tabla. Número de carnet es igual, y recuérdense ustedes que de acuerdo al formato aquí lo vamos a poner entre llaves una posición. Si voy a usar dos variables, tendría que colocar ese de la posición 0 y uno con la posición 1 para que me reconozca el formato de las variables. Aquí después de las comillas yo coloco la variable que le va a ser asignada ahí donde coloque el 0 entre las llaves. En este caso es carnet, ¿verdad? Como les decía, si fuera una condición combinada, entonces yo tengo que poner donde el número de carnet es tanto, y por ejemplo vamos a poner un AND y nombre es igual, y colocan entre corchetes y llaves la otra condición, ¿verdad? O puede ser un OR, ¿verdad? Todo dependerá. Entonces aquí es donde ustedes en la condición establecen los parámetros que vamos a usar como búsqueda. En este momento solo vamos a dejar uno, que es el del número de carnet. Muy bien, después de esta llave, coma y el evento o el método de conectar, ¿verdad? Conectar punto, crear conexión. Ahí es, aquí estoy reutilizando el método crear conexión que programamos desde un principio. Muy bien, entonces ahora lo que nos toca hacer ahí es darle lectura a la información que vamos a recibir a partir de esa consulta. Entonces coloco MySQL, en este caso como es un select, vamos a utilizar un Raider, MySQL Data Raider, ¿verdad? Vamos a colocar la variable leer, y ahora el Data Raider se va a llenar con la información que tiene en este momento la variable comando.execute Raider. Tiene que ser un execute Raider, no puede ser non-query. Non-query es para un delete, por ejemplo, un eliminar o un insertar, ¿sí? Este execute query lo usamos para lectura cuando veamos un select, por ejemplo. Entonces ahí lo usamos. Ahora acá vamos a usar un ciclo while, y este ciclo while nos va a servir para leer la información que tiene la variable leer, la tabla, el data raider, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto: usuarios, datos, igual new usuarios. ¿Qué estoy haciendo ahí? Simplemente me estoy generando una instancia a la clase usuarios. La clase usuarios se va a llenar con la información que yo obtenga de esa tabla. Muy bien. Entonces coloco datos punto, y se dan cuenta, y me conecto a las variables internas de mi clase usuarios. Entonces en este caso sería el número de carnet primero, y esto va a ser igual a leer, a lo que tenga la variable leer, punto get, en este caso int32, es un int32 en la posición 0. ¿Qué estoy recibiendo ahí? Pues simplemente estoy recibiendo lo que tiene el campo 0 o el registro 0 en este caso, o si quieren verlo por columnas, la columna 0 en este momento tiene al número de carnet, y eso me lo va a asignar a datos.número de carnet. Datos.nombre, por ejemplo, va a ser igual a leer.get string. Este es un string porque es un nombre, es una cadena. Aquí me está marcando un error esto, simplemente me faltaron los paréntesis. Ahí estamos. Aquí datos.apellido es igual a leer.get string otra vez, y es el de la posición 2. Otro recordatorio: recuerden colocarlos en el orden en el orden que tienen, donde tienen los campos en la tabla de la base de datos. Es importante eso. Datos.edad, por ejemplo, leer.getInt, en este caso int32, y vamos a colocar que es la posición 3. Ahora aquí yo debo agregarlo a la lista, lista.add. Aquí agregamos, cada vez que hacemos una lectura de una fila en el data raider, lo voy agregando a la lista automáticamente de datos. Muy bien, entonces ahí ya tendríamos esto. Ahora, ¿qué nos va a retornar esto? Return lista. Entonces ahí nos va a devolver la lista.
Entonces, ya teniendo esto de la búsqueda, de cierta manera nos facilita el trabajo, que nos va a devolver la lista específicamente. Muy bien, ahora en este caso lo que tenemos que hacer es ir y programar la parte de nuestro formulario en donde están las búsquedas, ¿verdad? Y esa búsqueda, pues, de cierta manera nos va a permitir a nosotros llenar la tabla con la información que nosotros necesitamos. Bueno, entonces vamos a hacer la primera modificación. Vamos a irnos al form diseño, buscar registro aquí, y aquí en la parte de buscar registro número 1 vamos a copiar algo de aquí arriba. Vamos a copiarlo del error provider del cuadro de texto 1. Aquí, validaciones de cuadro de texto. Vamos a copiar este. ¿Y por qué vamos a copiar ese? Porque se supone que la búsqueda la vamos a hacer por el nombre del por el nombre o el número de carnet, perdón. Entonces debe ingresar el número de carnet para hacer la búsqueda antes de seguir ahí. Bueno, entonces si es así, el data grid view 1.data source se va a llenar con la información que tiene quién. Bueno, nos conectamos a la clase funciones .buscar. ¿Qué le vamos a mandar ahí? Lo que tiene el campo, el cuadro de texto. Convert to int 32. Lo voy a convertir a entero porque recuérdense que lo que estamos ingresando en el cuadro de texto está como string. Entonces ahí coloco txt en carnet.text. Muy bien. Y aquí ya tenemos prácticamente esto listo. Entonces yo ingreso el número de carnet en el cuadro de texto carnet. Este me va a conectarse a la clase funciones y va a buscar el método buscar, valga la redundancia. Le va a enviar el número de carnet y me va a devolver los elementos de la lista, ¿verdad? Vamos a hacer una prueba con esto. Recuérdense que deben tener activo SHAM, deben tener activa su base de datos para que puedan ustedes ir viendo el funcionamiento. Vamos a ver acá que me está marcando, creo que me está marcando un error. Vamos a verificar esto. Solo permítanme un segundo, que estaba verificando lo de la apertura y no me di cuenta qué error me marcó acá. Voy a detener el proceso. Antes de seguir con esto, solo déjenme verificar una parte importante. Bueno, como les decía acá, número 1, verificamos que esto esté activo en la parte de datos alumnos. Aquí tenemos el listado. Muy bien, ahora ya me puedo venir y ejecutar el código. En este caso vamos a ejecutarlo de nuevo y vamos a ver, ahí estamos. No era un error el que teníamos directamente, sino que cuando yo hice el cambio entre el explorador para verlo de la base de datos, pues no, como que cerré el formulario. Muy bien, veamos acá. Entonces, por ejemplo, si yo le doy buscar registro, me tiran la alerta. Debe ingresar el número del carnet. Muy bien, estamos bien hasta acá. Entonces, por ejemplo, no me recuerdo los números de carnet. Le doy mostrar registro y aquí me tira los registros 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 9. Ah, bueno, yo quiero ver el registro 4, por ejemplo. Solo el registro 4. Escribo 4 aquí, buscar registro y me filtra. Ahí está. Si quiero ver el registro 5, le doy buscar registro y ahí me muestra el 5. Ahora, ¿para qué nos puede servir esto? Pues simplemente aquí pasa algo importante. Si yo quiero actualizar la información, cuando yo presione, por ejemplo, esto, la siguiente parte sería, si yo presiono acá o selecciono esta fila del data grid, debería enviarme la información aquí para ya sea actualizar o eliminar. Para eso nos serviría. Muy bien. Pero si ustedes observan, aquí muestro todos los registros, pero puedo hacer una búsqueda. Si no tengo nada ahí y le doy buscar registro, me va a marcar la alerta. Debe ingresar el número de carnet. Ok, excelente.
yo quiero ver cuál es el registro del número 8. Le doy aquí, buscar registro. Y si ustedes observan, me hace la búsqueda. Y ustedes pueden cambiar, de hecho pueden cambiar esta parte de la programación en la clase funciones. Por ejemplo, pueden usar un string nombre. Pero ¿qué va a pasar con esto? Por ejemplo, aquí ya no sería número de carnet, sino que sería nombre. Y acá ya no es carnet, sino que es nombre. Entonces estoy haciendo una búsqueda por nombre. Ahora yo debo venir, me voy aquí a mi form. Aquí debo hacer modificaciones también. Aquí donde genera la instancia la clase, aquí me marca error, de hecho, porque resulta que ya no es una búsqueda por carnet, ¿verdad? Esto lo voy a bloquear un momento porque me va a marcar un error. Lo voy a bloquear un momento. Aquí debería modificarlo, aquí debería colocar txt nombre, ¿verdad? Pero lo voy a dejar bloqueado un momento, ¿sí? Solo para hacer la prueba. Entonces acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer es hacer el cambio. Aquí ya no vamos a colocar un convert to int 32. ¿Por qué? Porque ya no es el txt carnet, sino que txt nombre, y ese es de tipo string. Entonces no necesito hacer la conversión. Entonces vamos a hacer la prueba. Verifiquemos esto. Muestro registros, ahí estamos. Ahora voy a hacer una búsqueda por ejemplo, por María. Hacemos la búsqueda y de hecho ahí está, miren. Entonces ustedes pueden hacer búsqueda por número carnet, por nombre, por apellido, solo cambian la información. Había un dato que era JJ, vamos a buscar registro, ahí está. Entonces ahí lo tenemos. Aquí deberíamos colocar un else. Si no existe el registro, pues que me marque un error, no encontró el registro, ¿verdad? Pero eso sería agregándole a una condición simplemente. Muy bien, entonces ahí estaríamos con la parte de buscar registros. Espero que hayan comprendido. Muchas gracias por su atención, pasen feliz día.